Hermanos, ¿estamos contentos esta mañana? Amén. Muy bien. Vamos a la palabra de Dios en esta mañana, hermanos, y estaremos hablando acerca de cómo vivir conforme a quienes nosotros somos. He tenido la oportunidad como pastor y como consejero de muchas personas, la oportunidad de clarificar en algunas de ellas sus confusiones en cuanto a su identidad que deben de tener con Dios y con Cristo Jesús. Muchas personas, hermanos, hoy en día, aún siendo hijos de Dios, se confunden con tantas opiniones que vienen del mundo, opiniones que vienen de amigos, opiniones que vienen de la calle, concerniente a su verdadera identidad con Cristo Jesús. Cuando uno conoce de dónde viene, cuando uno conoce su origen espiritual, cuando uno conoce su verdadera identidad, su verdadera historia, hermanos, qué fácil es caminar con Dios y relacionarnos con Dios. Imagínense si a usted le borraran la memoria por un minuto. Piense. ¿Qué pasaría si a usted le borraran la memoria? Hay casos clínicos en donde por algún accidente a alguien se le borra la memoria y no recuerda nada, no recuerda su identidad, sus raíces, no recuerda quién es, no recuerda cómo se llama, cuál es su profesión, y como que tuviera que comenzar a vivir de cero la vida. Me imagino yo que el borrar la memoria ha de ser una situación complicada y difícil para la persona que ha pasado por esa experiencia. Lo mismo es cuando nos han robado nuestra identidad espiritual o cuando han pretendido robar el origen de nuestra historia. En los años de 1800, hablamos del siglo XVIII, y para ser más exactos, en el año 1838, hubo un británico famosísimo a nivel de todo el mundo, británico, biólogo, naturalista, llamado Charles Darwin, Carlos Darwin. Y todos sabemos que cuando escuchamos el nombre de Carlos Darwin, inmediatamente la gente se evoca a este término llamado evolución, la teoría de la evolución. ¿Por qué la teoría de la evolución en los años 1800? Porque la teoría de la evolución vino a tratar de robar la identidad de lo que es la verdadera creación del hombre que somos nosotros. Todos nosotros, hermanos, sabemos que no venimos de la teoría de la evolución o no venimos de un chango o de un mono que fue evolucionando a través de miles o millones de años hasta llegar a ser lo que somos hoy los hombres. Si ustedes estudiaron, por ejemplo, ciencias naturales en cuarto, quinto, sexto o plan básico, se van a dar cuenta que esto de la evolución del hombre lo ponen desde como este Carlos Darwin escribió el libro que se llama El origen de sus especies, y él decía de que cada especie en su condición común natural iba evolucionando, y ponen a un gorila pequeño, luego uno más grande, luego otro que va parándose, luego otro más simpático, luego otro que se para muy bien hasta llegar a ser el hombre. Satanás lo que ha querido es robar nuestra verdadera identidad. Han querido robar nuestro verdadero origen. Pero ¿qué nos dice la Biblia, la palabra de Dios? La Biblia, la palabra de Dios, nos dice, mis queridos hermanos, que cada uno de nosotros venimos de la creación maravillosa de nuestro Dios. Tú eres alguien porque fuiste creado a la imagen de Dios. Se da cuenta, hermanos, que cada uno de nosotros no somos cualquier cosa, no somos un objeto, no somos una silla, no somos un florero, somos alguien porque hemos sido creados a imagen de Dios. Miren lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 10 esta mañana. ¿Está conmigo, hermanos? Amén. Efesios capítulo 2 versículo 10. Miren lo que la palabra del Señor nos está diciendo. No sé si alcanzan a leer el pasaje que pusimos acá, pero si no, búsquenlo en su Biblia. Y la Biblia nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos, ¿qué dice la Biblia? Para que anduviésemos en ellas. Solo este versículo
Nuevo Testamento nos aclara a cada uno de nosotros que ustedes y yo, ¿qué somos? Somos una creación de Dios. Somos hechura de Dios. Hermanos, qué privilegio más grande tenemos cada uno de nosotros. Pero ¿cuál ha sido la gran mentira de la historia a partir del siglo XVIII? La gran mentira de la historia ha sido que nosotros no venimos de la mano creadora de Dios, sino que venimos de una evolución según su especie natural, de un mono hasta convertirnos en seres humanos, lo que somos el día de hoy. Estoy recordando lo que el padre le decía a su hijito. Le decía: hijito, nosotros no venimos de la creación de Dios, nosotros venimos de los gorilas, venimos de los monos. Y el niño sale corriendo donde la mamá y le dice: mamá, mi papá dice que nosotros venimos del mono. Y la madre se le queda viendo al hijo y le dice: mira, hijo, nosotros venimos de la creación de Dios. De tu papá, yo no sé, pero nosotros, tú y yo, mi familia, venimos de la creación de Dios. Mis queridos hermanos, la gran mentira de toda la historia ha sido eso. ¿Sabe por qué? Porque Satanás ha querido robar nuestro origen. Y cada uno de nosotros debemos vivir conforme a lo que somos. Somos hijos de Dios, somos creación de Dios y hemos sido formados por la mano de nuestro Dios. No somos, hermanos, el resultado de un proceso de evolución, sino de una creación maravillosa. Imagínese usted lo que Charles Darwin, este británico, hizo en 1800 fue poner no solamente en duda la obra creadora de Dios, sino poner en contra a todos los religiosos y a todas las religiones, porque él decía que había analizado y había estudiado y había investigado y había concluido que nosotros los seres humanos venimos y tenemos origen de esa especie. Dios ha sido tan claro en su palabra y nos dice que no somos el resultado de un proceso de evolución, sino de una creación. ¿Qué es una teoría? Una teoría, simplemente, mis queridos hermanos, una teoría, mire, en el griego significa teorein, y esta palabra teoría se empleaba para hacer mención a la visualización de una obra de teatro. Hoy en día, en la actualidad, fíjese bien lo que es una teoría. La teoría es una moción que permite hacer referencia a un asunto provisional, pero que 100% no es real. Todo queda en simples investigaciones sin conclusiones. Esa es una teoría. Pero Dios nos está diciendo esta mañana que la creación de nosotros, la identidad de nosotros, no es una simple opinión, no es una simple investigación. Yo le pregunto a usted, ¿usted cree en la Biblia? ¿Sí o no? ¿Usted cree en la palabra de Dios? Yo creo que este libro es la inspiración completa de Dios. Hermano, ¿a quién le vamos a creer nosotros para vivir conforme a nuestra identidad? ¿Vamos a creerle a las teorías de los evolucionistas o vamos a creerle a Dios, que nos ha dicho que no somos el resultado de un proceso de evolución, sino de una maravillosa creación? Ya Pablo lo dijo. Pablo dice que somos hechura suya y que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando yo veo a alguien comer un banano, ¿sabe qué pienso? Tenía razón Carlos Darwin. ¿Usted cree que pienso eso? Yo no pienso eso. Es que los bananos son ricos o no son ricos, hermanos. Más con el, ¿cómo se llama? El cornflake, con la leche y con mielita encima. Y también con una crema que le ponen encima y se le pone un ice cream a un ladito por allí. Una banana split, por ejemplo, pero después de haberse comido un buen pozolito o una buena carne asada. Eso es riquísimo, hermanos. ¿Y a quién no le gusta el banano? Lo que estoy tratando de decir es que no porque comemos bananos nosotros venimos y somos descendientes de los gorilas. ¿Habrá que alguien que su abuelito haya sido una gorila? ¿Verdad que no? Sería una ofensa si ahí me saludas a tu abuelo gorila.
Sería la ofensa más grande. Yo que conocí a mi abuelo Dionisio, y me pusieron Dionisio por honor a mi abuelo, mire qué lindo nombre. Jamás le vi rasgos de gorila. Satanás ha querido robar nuestra identidad y a través de la teoría de la evolución ha querido confundir nuestro propio origen, ha pretendido robar nuestra propia historia. Pues mis queridos hermanos, nuestra historia comienza con Dios y termina con Dios, no con la evolución y no con las teorías. Yo soy el producto, no soy el producto de un accidente, sino del propósito maravilloso de Dios. Hoy me doy cuenta yo cuánta gente vive desorientada porque creen que son el resultado de un accidente y no de la mano maravillosa de Dios. ¿Ha visto usted que hay gente que vive sin propósito, sin dirección, sin rumbo, sin significado en la vida? Porque todavía quizás siguen considerando que son el producto de un accidente. Usted y yo no somos el producto de un accidente, sino del propósito maravilloso de Dios. Dios tiene un propósito para usted. Dios tiene un plan maravilloso para usted. Y al habernos creado, al habernos formado, la Biblia dice que Dios preparó de antemano maravillosas obras, buenas obras, para que nosotros anduviésemos en ellas. Yo he sido formado y estoy identificado con la creación de Dios para vivir y para andar en buenas obras. Un creyente que vive en buenas obras, vive en bondad, vive en cariño, vive derramando amor, vive compartiendo con los demás, vive derramando sonrisas hacia otras personas. Un creyente, hermanos, en buenas obras ayuda socialmente a otras personas. Un creyente que vive en buenas obras habla del amor de Dios, del evangelio de Cristo, se basa en lo que Cristo ha hecho en su vida. Dios nos hizo y nos ha creado a su imagen para que andemos en buenas obras. Hermanos, no somos el resultado de la casualidad, hemos sido diseñados por la propia mano de Dios. ¿No cree usted que tenemos un privilegio grande los seres humanos? Mire, ni los ángeles, hermanos, ni los ángeles tienen el privilegio que nosotros los seres humanos tenemos. Los ángeles son servidores de Dios en favor de los hijos de Dios, pero nosotros hemos sido formados, hermanos, dibujados por la propia mano de Dios. Cuando usted mira, por ejemplo, obras como de Picasso, por ejemplo, cuando usted mira obras de grandes escultores y pintores, ¿cuánto cuestan esas obras? Millones, 50 millones, 100 millones. Y hay gente, hermanos, mire, yo he visto que cuadros de arte, como que han tirado un poco de pinturas así, sin al azar, las tiran y ya sale un cuadro. Y a eso le llaman un arte y lo venden hasta en 50 millones. A ver si nos animamos aquí, hermanos. Hagamos cuadros, tiremos pocos de pintura sobre una manta, a ver, y a ver si nos la compran por lo menos que nos den lo que gastamos. Pero esa gente vende sus cuadros y abajo le ponen la firma o el nombre, Picasso. Ahora, imagínese usted cuánto costará la obra que Dios hizo en nosotros. Nos dibujó con su propia mano. Y dice la Biblia que no somos el resultado de la casualidad. Usted no está aquí por casualidad. Yo no nací por casualidad. Dios tenía un propósito para mi vida. He aconsejado a algunas personas, por ejemplo, con problemas de aborto, o personas que han abortado y no logran todavía salir de esa situación antes de ser creyentes, y que por alguna razón, por razones económicas, porque el padre no se quiso hacer responsable, porque ella era demasiado joven para enfrentarse a un compromiso demasiado grande, y no han logrado perdonarse a sí mismos, y eso les martiriza en el corazón. Yo he tenido que decirles de igual manera, si eso fue en el